Buenas noches. Hoy vamos a estudiar el libro de Primera de Samuel, capítulo 23. Estamos dando el curso de liderazgo. Y pues para lo cual vamos a dar lectura. Por favor, vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 23. Vamos a buscarlo todos, vamos a ir leyendo. Vamos a empezar de Gladys hasta Jessica. Cada uno va a leer un versículo y vamos a leer todo el capítulo 23. Y luego vamos a ir desglosando. Son 4 puntos importantes que en este capítulo del libro de Samuel vamos a aprender sobre el tema de liderazgo. Así que vamos a leer. ¿Ya lo tenemos? Sí, ok, vamos a empezar a leer. Claro, empezamos. 1 Samuel 23, versículo 1. Dice, David en el desierto, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a aquel. 1 Samuel capítulo 23, versículo 1. Está bien, solo que está leyendo otra versión. Nueva traducción. No, otra versión. Dice, un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillaje. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. Pero los hombres de David le dijeron, tenemos miedo, incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Siguiente, versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó donde estaba David, en Keila se llevó consigo el efod. Pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila. Excelente, exclamó, ya lo tenemos. Dios me lo entregó en mis manos, porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar el sacerdote que trajera el efod para consultar con el Señor. Entonces David oró, oh Señor, Dios de Israel, hoy he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él. Y de verdad vendrá Saúl, como me ha informado. Oh Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, él vendrá. De nuevo David preguntó, ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó, sí, ellos los traicionarán. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron a Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia de Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba en camino para buscarlo y matarlo.
Versículo 16. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán. Mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Luego los dos renovaron su pacto solemne delante del Señor. Después Jonatán regresó a su casa, mientras que David se quedó en Ores. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabá: ¿No está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquilla que está al sur del desierto? Descienda cuando esté listo, oh rey, y lo atraparemos y se lo entregaremos. Que el Señor los bendiga, les dijo Saúl. Por fin alguien se preocupa por mí. Vayan y verifiquen dónde se está quedando y quién lo ha visto allí, porque sé que es muy astuto. Descubran sus escondites y vuelvan cuando estén seguros. Después yo iré con ustedes, y si está en la región, lo rastrearé, aunque tenga que buscar en cada escondite de Judá. Entonces los hombres de Sif regresaron a casa antes de que fuera Saúl. Mientras tanto, David y sus hombres se trasladaron al desierto de Moab, en la valle de Araba, al sur de Jezimón. 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña, justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a acercar a David y a sus hombres. Llegó entonces un mensajero donde estaba Saúl diciéndole: ven inmediatamente, pues los filisteos acaban de invadir nuestro país. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces el lugar donde David acampó se llama Roca del Escape. Después David fue a vivir a las fortalezas de Engadi. Ok. Capítulo 25 de Primera de Samuel, donde David está en Keila. Dice, lo primero que vino a él, dice, un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trigo. Los filisteos estaban saqueando. Y lo que hizo David primero dice, ¿qué hizo? Preguntó al Señor. Fue y consultó a Dios si iba a ir y enfrentarse a los filisteos. Como líderes, tenemos que nosotros buscar dirección de Dios para poder tomar decisiones frente a una situación. En este caso había un problema. Los filisteos estaban saqueando y él fue, ¿qué hizo primero? Fue y consultó a Dios. Entonces, nosotros como líderes, para tomar decisiones, sobre todo en áreas de nuestras vidas importantes, dentro del grupo familiar, dentro de la iglesia, en el ministerio que Dios nos ha encargado, tenemos que aprender a pedir dirección a Dios. No podemos tomar decisiones muchas veces desde nuestro punto de vista. Tenemos que aprender a ir a la presencia de Dios, así como David fue y pidió dirección antes de ir y atacar a los filisteos. David consultó a Dios porque él entendía que las decisiones que podía tomar le podían llevar al éxito o al fracaso. Nosotros como líderes tenemos que tener en cuenta eso. Sobre todo si detrás de nosotros hay gente que nos sigue,
nosotros tenemos que estar conscientes de la decisión que vamos a tomar. Hay gente que Dios le ha encargado un grupo familiar y a veces se frustra, ¿no? Porque no ha alcanzado las metas anuales o las metas mensuales del grupo familiar y entonces dice, ¿sabe qué, pastora? Yo no soy bueno para esto, lo dejo, ¿no? Rápido lo quieren dejar. Tenía el grupo familiar 6 meses, hasta un año, dicen, no lo dejo. Y no han preguntado a Dios si realmente esa responsabilidad es entregado, las personas que están con ellos van a ser afectadas por la decisión que va a ser el dejar el ministerio. O sea, muchas veces como líderes somos egoístas y solo pensamos en nosotros, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos y no pensamos en la gente que viene detrás de nosotros, porque cuando tú eres líder, tú tienes que pensar de que hay gente que te está siguiendo ya, cuando tú eres un responsable de un ministerio, de un grupo familiar. Antes de que tomes decisiones, tienes que pensarlo bien, consultar al Señor. Y David fue bien, una de las cosas que tenemos que aprender de David es que David siempre, antes de ir a la guerra, antes de enfrentarse a un enemigo, en este caso se va a enfrentar, ¿no?, a los filisteos, él fue y preguntó, ¿voy o no voy? O sea, le estaba diciendo, si tú me dices que voy, es porque yo voy a tener tu respaldo. O sea, que cuando tú vas y le preguntas a Dios y Dios te dice sí, quiere decir que Dios te está respaldando. Y qué mejor tener el respaldo de Dios en cualquier cosa que nosotros hacemos, ¿cierto? Cuando nosotros vamos y evangelizamos, hemos ido a la Merced, hemos ido a la Oroya, hemos pedido dirección de Dios. No es que, oye, sí, vamos porque el tomar una ciudad tiene que ver con muchas cosas. Nos vamos a enfrentar a un mundo espiritual y tenemos que tener dirección. Conversábamos con apóstoles, decíamos, la siguiente ciudad que vamos a tomar, tenemos que consultar a Dios para saber a qué ciudad vamos a ir ahora, a qué ciudades vamos a ir y para poder plantar iglesia. Entonces no es así nomás que nosotros tenemos que hacer. Así como David consultó a Dios, Jesús también, para elegir a sus 12, fue y consultó a Dios. Lucas capítulo 6, no sé si alguien lo busca por favor y lo lee, Lucas 6, 12, 13, dice que Jesús fue y oró para poder elegir a sus 12 discípulos. 12. Lucas 6, 12 y 13. ¿Qué dice? Dice, y en aquel día se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, antes de elegir, ¿qué hizo? Orar. Nosotros antes de ungir a los mentores, a los líderes del grupo familiar, oramos, ¿no? Tenemos dirección de Dios. O sea, si usted es líder del grupo familiar, si usted es mentor dentro de la iglesia, si tenemos una pastoral dentro de la iglesia, no es porque a nuestro apóstol se le ocurrió, oye, ese me cae bien, a ese lo voy a poner como mentor, a ese me parece que tiene tales talentos, lo pongo en tal ministerio. No, fue ¿quién te puso en ese lugar? Entonces, bajo la dirección de Dios se toma decisiones y se pone a una persona en autoridad. Se le delega autoridad, porque cuando a ti te están poniendo en un grupo familiar, cuando te están poniendo como líder de ministerio, te estamos, ¿qué cosa? Delegando autoridad. Al igual que Jesús también fue y consultó. Si tú eres un líder que tienes un propósito, ¿cuántos tienen un propósito aquí? ¿Tienen un propósito? Si tú me dices que tienes un propósito en Dios, tus decisiones tienen que estar alineadas al plan de Dios para tu vida. Si tú me dices que tú tienes un propósito en Dios, tú tienes que entender que las decisiones que tú tomas tienen que estar alineadas al plan de Dios para tu vida. Por eso es importante que nosotros preguntemos a Dios cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y dónde voy a preguntar? En mi tiempo de oración, en mi tiempo de comunión con Dios. David era un hombre que tenía comunión con Dios y esta parte en 1 Samuel capítulo 25 nos muestra que David fue y consultó a Dios. Y en el versículo 3 dice que sus hombres le dijeron, tenemos miedo.
Y David nuevamente, ¿qué hizo? En el versículo 4, volvió nuevamente y consultó a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Ve, ¿no? Ve. O sea, Dios le estaba diciendo, ve porque yo te voy a respaldar. Y cuando leemos, ¿qué hizo? Dios lo respaldó, dice la Biblia. Entonces, es importante que nosotros podamos tener comunión con Dios. La comunión con Dios nos da una gracia. Esa gracia nos da influencia. ¿Y la influencia qué es? ¿Qué es influencia? Liderazgo. Si podemos resumir en una sola palabra liderazgo, podemos resumir la palabra liderazgo, influencia. O sea, la influencia que tú tengas en otras personas es una gracia que Dios te da. Algunos tenemos una gracia para trabajar con jóvenes, algunos tenemos una gracia para trabajar con mujeres, algunos tenemos una gracia para trabajar con niños, algunos tenemos una gracia para trabajar con matrimonios, pero esa gracia, ¿quién nos la dio? Fue Dios que depositó en nosotros. Pero cuando nosotros pasamos comunión, pasamos tiempo con Dios, vamos a tener, Dios nos va a dar sus sueños, va a ponerlo en nosotros y vamos a estar conectados a la fuente que es Dios. Y si nosotros estamos conectados a Dios, vamos a estar conectados a nuestro Padre Espiritual y por lo tanto vamos a tener los sueños que Dios le ha dado a nuestro Padre Espiritual y vamos a correr bajo la visión que Dios le entregó a nuestro Padre Espiritual. Por eso es importante que nosotros como líderes tengamos comunión con Dios, pasemos tiempo con Dios y consultemos a Dios antes de tomar decisiones, incluso para nuestra pareja. Si tú dices que tienes un propósito con Dios, tu pareja te tiene que ayudar en el cumplimiento de propósitos, porque cuando una pareja se une, no se une simplemente, dice, se une dos propósitos, y eso es más brutal, ¿no? Cuando nosotros entendemos eso, entonces tú como joven dices, Señor, yo necesito dirección, ¿no?, de parte tuya para saber quién es mi pareja y yo pueda alcanzar el propósito que tienes. La comunión con Dios nos enseña a depender de Dios y hacer su voluntad. Y éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren tener éxito como líderes? Amén. Si nosotros queremos tener éxito como líderes, tenemos que estar en el centro de la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere para mi vida. Recuerde que su ministerio, su liderazgo es diferente. No puede haber dos Mavis en Tabernáculo de Gloria. Su liderazgo de Mavis es diferente al liderazgo de Jessica. El liderazgo de Mireia es diferente al liderazgo de Melanie, a pesar que son hermanas. Todos los propósitos que tenemos se unen a una visión que tenemos, pero tu liderazgo, tu influencia es diferente. Entonces ahí ya no competimos entre nosotros, porque entendemos que cada uno tiene una gracia diferente, pero todos nos unimos y por eso es que la palabra nos compara a un cuerpo, que todos somos importantes y cada uno cumple una función. La intimidad con Dios nos va a transformar nuestras vidas como líderes. Si ustedes quieren ser líderes de influencia, quieren alcanzar el éxito, la intimidad con Dios nos va a traer carácter. Y el carácter va a sostener nuestro liderazgo. O sea, el carácter viene del trono de Dios. Cuando tú pasas tiempo con Dios, ese carácter va a ayudarnos a sostener nuestro liderazgo. Por eso es importante que busquemos la presencia de Dios. 3 cosas que nosotros no debemos hacer dentro de nuestro liderazgo. 1, nunca tomemos decisiones sin orar y sobre todo decisiones importantes. No tomemos decisiones sin orar. Oremos, preguntemos a Dios. 2, nunca tomemos una decisión cuando nuestras emociones estén involucradas. Porque las decisiones que tomemos tienen que ser por convicción, no por emoción. No tomes una decisión por enojo. A veces estás enojado, molesto con tu líder
ahora sí, me voy a vengar, voy a dejar el grupo familiar porque estoy molesta con la pastora, que se ha creído, entonces tú enojas, no, renuncio, ahora dejo el ministerio, me voy. No tomes decisiones guiadas por tus emociones. Y por último, nunca decidas por Dios. No trates de ayudar a Dios. No, pero como lo que pasó a Abraham, ¿no? Sara quiso ayudar a Dios. Y por eso nació Ismael. Entonces nosotros no podemos pretender ayudar a Dios. Nosotros tenemos que pedir dirección a Dios. Y Dios nos va a dar respuesta porque la Biblia dice que David fue y dice la Biblia que Dios le contestó o no le contestó. Y volvió nuevamente a preguntarle sí o no, porque me imagino que, imagínense ustedes tienen un equipo y tienen que enfrentarse a un reto, ¿no? Porque era un reto enfrentarse a los filisteos en ese momento, a una situación, un problema que nosotros podamos tener, y entonces tu equipo te dice, pero tenemos miedo, ¿qué vamos a hacer? Estamos temblando, estamos nerviosos, ¿qué vamos a hacer? Entonces David, como líder, me imagino que estaba en esa presión de que todo su equipo estaba, todo su ejército estaba con miedo, y dijo, no, yo tengo que ir nuevamente a Dios. Fue en Dios y Dios le dijo, no, ve. Y entonces dice la Biblia que su gente no le dijo, su equipo, sus valientes no le dijeron, oye, sí, tenemos miedo. La Biblia dice que fue. O sea, ellos también se sujetaron. Porque dijeron, no, Dios está con nosotros y vamos. Porque importante es que nosotros entendamos que la gente va a ver qué haces tú como líder. Qué decisiones tomas tú. Qué pasos tú das como líder. Si tú no te atreves, entonces vamos, evangelizamos, ellos no van a decir, van a esperar que tú como líder le digas, vamos, consolidemos. Los pasos que tú das, ellos lo van a hacer. Pero si tú no dices, no se puede, Lima es grande, hay mucho tráfico, que la gente no nos hace caso, salimos a evangelizar y nadie nos escucha, y entonces tú como líder le pones pero, entonces ya fuiste. Importante es que nosotros tengamos esa actitud. Vamos a ganar, vamos a crecer, nuestro grupo va a crecer, vamos a ir, hacen su fiesta del amigo y no viene nadie, todos están, ya ves, mentira, hemos preparado tanto, no va a venir la gente. No, vamos chicos, oremos, sigamos, vamos a seguir evangelizando. Ahora sí, vamos a traer gente, vamos a esforzarnos, vamos a buscar otras estrategias, vamos a orar más. El Señor nos va a ayudar, vamos a seguir, no vamos a renunciar, no vamos a dejar. Entonces tú como líder, no, mentira, esto del grupo familiar, creo que no sirvo para esto, creo que me equivoqué. Entonces, ¿qué crees que tu gente va a hacer si tú tienes esa actitud? ¿Me entiendes? Entonces, importante es como líder que tú puedas direccionar, que tú puedas decidir, que puedas ser un hombre y una mujer determinada, así como David dijo, vamos. Entonces, Dios dice, si Dios nos está diciendo que vayamos, vamos y vamos a pelear contra los filisteos. Y ellos fueron, ¿y qué pasó? Dios les dio la victoria. A pesar, dice, de ello, que Saúl lo estaba persiguiendo. Estaba en una presión fuerte. Recuerde que usted como líder se va a enfrentar a las emociones, a las emociones de su grupo, de su equipo también. Su equipo tuvo miedo, ¿no? Con miedo. Entonces, ¿saben cuál es el mejor antídoto para el miedo? Jeff, ¿cuál crees que es el mejor antídoto para el miedo? Intentarlo. Medali, ¿cuál crees que es el mejor antídoto del miedo? No sé si hay un antídoto para el miedo. El miedo siempre va a estar. Solamente tienes que saber. Murió. Alguien me alcanza una Biblia. El mejor antídoto para el miedo, ¿saben qué? Es la palabra. La Biblia dice que David fue y consultó a Dios. Su equipo estaba con miedo. Y fue, ¿y Dios qué le dijo? Le dio una palabra.
Le dijo, ve, vas conmigo. El mejor antídoto para el miedo es la palabra. ¿Qué Dios te dijo? Lo que tú estás mirando, lo que tus ojos naturales están mirando, ciertamente no es lo que Dios te dijo. Entonces, falta todavía. Continúa, sigue. Como dice Medali, sí, el miedo siempre va a estar, pero lo mejor para que tú continúes y no te desanimes es cogerte de la palabra que Dios te dijo. Si Dios te dijo que te ibas a multiplicar, y Dios te dijo que te iba a levantar como líder de jóvenes, entonces Dios lo va a cumplir. Señor, yo no he visto los jóvenes que tú me has dicho. Si Dios dijo que la iglesia iba a crecer, sigamos. No importa, o sea, levanta al vecino, nos dice que hacemos bulla, se levantan otras personas, nos desaniman el camino. De todo ha pasado, pero nosotros tenemos que seguir, continuar. ¿Cómo esa pastora siendo mujer y se ha casado y es líder de esta iglesia, una mujer? Yo sigo porque Dios me dijo, me puso este lugar y hasta cuando Dios me dijo que salga, me saldré. Pero mientras tanto seguiré y caminaré en la palabra que Dios me dio, porque mis ojos no han visto todavía lo que Dios me dijo que iba a hacer con esta casa. Amén. Entonces, ¿cuál es el mejor antídoto para el miedo? Es la palabra de Dios. Son sus promesas. La Biblia dice que David fue y Dios le dijo, ve. Nuevamente le repitió la palabra y él fue. Porque la palabra de Dios te trae fuerza, te da fortaleza. Josué 1:5-9. Vamos a leer. Si alguien lo busca, por favor. 1:5-9. Ajá. Josué 1, del 5 al 9, ahí está. Está escrito tan clarito. Léelo a ver, José. El versículo 5. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuál es el mejor antídoto para el miedo? La palabra. No tengas miedo, yo estoy contigo. Medita de día y de noche, la palabra. Y a veces nosotros no la leemos. Una de las cosas que me agrada de los viajes es que en los viajes, como yo voy físicamente sola, porque mis ángeles van conmigo, yo lo he visto, es que Dios habla conmigo. En el carro cuando viajo, Dios habla conmigo. Esta vez cuando estaba en el monte, bueno, me tuve que quedar por unas cosas ahí arriba, que el monte no bajé para el domingo. Y en la mañana, el lunes, me puse a orar y Dios hablaba y tan claro escuché su voz que yo antes de viajar le hacía unas preguntas a Dios, porque esta vez yo viajé, fue improviso, no estaba planificado mi viaje, ¿no? Entonces yo tuve que viajar a Apóstol. Yo iba a predicar el domingo, estaba haciendo mi prédica y pues en ese Apóstol conversamos y me dice, hija, tienes que ir, ¿no? Entonces dije, está bien, ¿no? Ande usted, si usted dice que viaje, yo voy, ¿no? Entonces en ese rato agarré mi maleta, salí, me fui, ¿no? Tuve que hacer algunas coordinaciones y ya me fui. Le preguntaba a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo conmigo por todo lo que en estos últimos meses ha estado trabajando conmigo? Y algo que Dios me contestó era que era un tiempo de equipar para lo nuevo que va a venir. ¿Cuántos saben que lo que estamos viviendo ya es una nueva temporada? Y Dios nos está entrenando para eso. Y yo decía, wow, Señor, está bien, acepto entonces, estoy en entrenamiento. Entonces, importante es que nosotros podamos meditar su palabra, porque esta es la que nos sostiene, esta es la que nos da fortaleza.
estás desanimado, cuando ya estás muchas veces queriendo renunciar, esto te va a hacer esta palabra. Pero si tú no meditas, no estudias la Biblia, no todos los días, no, estaba viendo un documental donde dice los que leen la Biblia una sola vez a la semana, no pasa nada en su vida. O sea, los domingueros no pasa nada en su vida. Están siendo engañados vilmente, ellos mismos están engañados. Los que leen 2 veces, un poquito, quizás sienten como esa corrientecita que pasa por su ser. Pero los que leen 3, un poquito más. Los que todos los días leen, dice, viene su vida inteligencia, sabiduría, los niveles de mirar pornografía bajan en su vida, los niveles de pecado bajan en su vida, los porcentajes en tener una vida de carácter. O sea, todo tu vida cambia literalmente tan solo cuando lees la Biblia. Entonces, cuando la estudias, cuando la meditas, ¿qué pasa? Literalmente eres transformado. Y es esta la que nos va a sostener y nos va a dar fortaleza. Porque la Biblia dice que en ese momento de presión David estaba, sus valientes estaban con miedo, pero Dios le dijo, ve, le dio una palabra, así como Dios le dio una palabra a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente. Ustedes saben que la palabra esfuérzate no es solo caminar en tus fuerzas, porque la está aumentada. Las fuerzas, tú puedes caminar en tus fuerzas, pero cuando dice esfuérzate, te está diciendo depende de mí, camina en mi palabra, camina conmigo, yo voy a estar contigo. Por eso dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. En tu humanidad yo me voy a perfeccionar. Y es mejor que Dios sea en medio de nosotros y Él dirija. Y yo le decía, y siempre voy a decir, y nunca me voy a cansar de decir algo, es que si esta iglesia ha crecido, si esta iglesia está como está, si el liderazgo de esta casa ha crecido, es porque Dios ha hecho la obra. Yo solo he sido un instrumento. Porque yo veo Lima, digo, Señor, yo no podría haberlo hecho yo. Eres tú quien lo ha hecho. Entonces, es Dios quien nos va a respaldar, es Dios quien nos da la sabiduría para poder liderar, para hacer un trabajo en nuestros grupos familiares, para poder ir y consolidar, incluso ministrar. Como una persona que no está casada le da una palabra a un matrimonio. El Espíritu de Dios te da una palabra y tú le puedes dar. Sí, decimos que en la iglesia hay experiencia, pero si tú estás en un grupo familiar y no eres casado y hay un matrimonio en ese momento, ¿quién te puede dar una palabra para ese matrimonio? Espíritu Santo. Para un joven, para una niña. ¿Quién te da? Y qué mejor si tú estás con la palabra, con esta que lees todos los días. Número 3. Recuerda, dice la Biblia, que después que David peleó en Keila, dice la Biblia que ellos se enteraron que Saúl estaba persiguiéndolos y empezaron a caminar por ahí y se escaparon, ¿no? Se fueron a un desierto. ¿Sabe? Todos los hombres de Dios vamos a pasar por desierto. Todos los hombres. Si tú dices que tienes un propósito de Dios en tu vida, vas a pasar un proceso de desierto. Es necesario ser procesado para que tú seas un líder, para que tú asumas un liderazgo dentro de la iglesia, un ministerio. Necesitamos ser procesados, necesitamos ser entrenados, necesitamos ser equipados. Es importante. Entonces, David también tuvo que ser procesado, tuvo que ser trabajado. El desierto significa los momentos difíciles de la vida. Es un lugar de encuentro con Dios. Porque ahí tú estás solo. Es el lugar tú te encuentras con Dios, un tiempo donde tu corazón es mostrado tal y cual a Dios. Es un lugar de crecimiento espiritual, es un lugar de transformación. Deuteronomio 8:2, si alguien lo lee, por favor. ¿Para qué Dios nos lleva al desierto? Porque la Biblia dice que ¿quién le llevó a Jesucristo al desierto? El Espíritu de Dios lo llevó al desierto. ¿Quién nos lleva al desierto? Dios, para trabajar con nosotros. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Amén. A ver, léelo, ¿qué dice Carmencita? Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos.
¿Para qué nos lleva al desierto? Para ver lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Para afligirnos, formarnos, moldearnos. Dice, si en verdad obedeciera, tenemos la capacidad de obedecer a Dios. Digamos, si tenemos la capacidad. Estas semanas que pasó, recibió otra palabra que lo compartía en el Facebook. Dice que el entrenamiento físico, en el libro de Timoteo está, dice, el entrenamiento físico es bueno, para que nos haga músculos. Pero para que te salgan músculos espirituales, ¿qué cosa es? El entrenamiento a la sumisión de Dios. O sea, el obedecer a Dios es mejor. Entonces, nosotros vamos a aprender a ser obedientes, vamos a aprender a estar sujetos a Dios, a ser dóciles, a ser mansos cuando somos procesados. O sea, por eso Dios nos procesa, nos trabaja, nos hace pasar situaciones ¿qué van a hacer? Va a purificar nuestro alma, nuestro corazón, nos va a preparar, nos va a, como lo que hacen los ingenieros de sistemas cuando agarran una CPU y formatean la computadora. Dios nos formatea totalmente, porque hemos vivido muchos de nosotros durante 20 años en el mundo, 30 años en el mundo, y hemos aprendido cosas y hemos sido formados, tenemos muchos esquemas mentales, tenemos muchos paradigmas en nosotros, y entonces Dios necesita traerse abajo todo eso para formar en nosotros, ¿no? Cambiar esa manera de vivir, esa manera de pensar. ¿Para qué? Para que el propósito que Dios tiene para nosotros pueda ser cumplido. Entonces, Dios nos mete a ese desierto, y Dios metió a David también en un desierto para que él sea moldeado, para que sea el próximo rey de Israel. El desierto también es un lugar de aflicción y viene acompañado de mucha confusión. Claro, es un lugar donde tú estás solo, no van a estar tus amigos, muchas veces estás rodeado de mucha gente, pero tú te sientes tan solo, porque es Dios trabajando contigo. Dios tratando con nuestro corazón muchas veces. Y te sientes, dices, no sabes qué hacer, pero tiene un propósito. Y entonces cuando tú entiendes que ese desierto realmente tiene un propósito, eso se va a convertir en sanidad, en esperanza y en fortaleza. O sea, cuando tú dices, sí, este es un desierto, es un momento de aflicción, pero tiene un propósito. Tú sabes que Dios se metió en ese lugar porque está trabajando contigo, va a venir sanidad. No te vas a llenar de amargura, porque a veces en medio de los procesos, una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar es que a veces los procesos de Dios, en vez de traernos sanidad, nosotros nos podemos llenar de amargura y nos resentimos con algunos procesos que no entendemos. Y tenemos que nosotros entender que Dios está trabajando con nosotros, y nos llenemos de esperanza y de fortaleza, creyendo de que ese proceso que estás pasando tiene un propósito. Es por algo que el Señor nos está trabajando, nos está enseñando, ¿no? Porque a veces hay momentos tan difíciles que uno pasa y decía, Señor, pero ¿por qué estás trabajando conmigo esto? No entiendo. Y esta vez Dios me hizo entender. No les puedo decir nada, solo les puedo decir de que a veces en medio del dolor tú dices, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que yo pueda entender en este tiempo? Y el Señor te da la respuesta. Y dices, ok, Señor, ok, mis ojos están mirando, solo es temporal. Yo creo que este solamente es el umbral de las cosas mayores que van a venir. ¿Ok? Por eso es que se llena de esperanza tu corazón y dices, Señor, estoy siendo entrenado y preparado para algo grande. O sea, si tú estás pasando un desierto, un tiempo de aflicción, alégrate. Que tu corazón se llene de gozo, de Señor, tú estás. A menos que tú sabes que lo que está pasando es porque te portaste mal, pecaste, es diferente. Pero si tú sabes que es Dios trabajando contigo, entonces tú dices, Señor, hay algo grande que vas a hacer. Amén. Entonces, David fue llevado al desierto al escaparse de Saúl. Pero la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 22, versículo 14, ¿quién estaba con David? Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif.
y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. O sea, Dios te lleva al desierto, pero Él está contigo ahí. O sea, Él te lleva al desierto, pero Él está contigo. Como Dios metió a Daniel y sus amigos al pozo, pero Dios se metió con ellos ahí. Te dice, no te dice, no vas a pasar por el pozo, no vas a pasar por el desierto. Te dice, vas a pasar, pero yo voy a estar contigo. Su pueblo pasó el desierto. Y dice que de día, ¿qué cosa les cubría? La nube. De noche, la columna de fuego. O sea, Él te mete al desierto, te mete al proceso, pero Él está contigo. Te fortalece, te ayuda, te entrena y está ahí contigo. Pero es necesario ese tiempo para todo el día. Amén. Y por último, ¿cómo podemos ver que también Dios estuvo con Saúl? En 1 Samuel con David. En 1 Samuel capítulo 23, versículo 27, dice también: entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. ¿Quién creen que hizo eso? Que los filisteos nuevamente se levantaran. Dios intervino. O sea, Dios tenía el control de todas las cosas. Y Dios estuvo ahí con él para defender. Y por último, para un líder, las palabras de un amigo en el desierto lo afirman. Por eso es importante, como la semana pasada, creo, no me acuerdo en qué semana les dije que los líderes, todos, no sé si es en la clase de liderazgo o de oración, pero nosotros tenemos que tener 3 personas. En las clases de oración. Tenemos que tener un Pablo, que es nuestro mentor, en este caso tenemos nuestro apóstol, ¿no? Puede ser su líder, puede ser su pastor. Tenemos que tener un Timoteo, en el cual tú le vas a impartir todo lo que Dios te está enseñando. Pueden ser muchos Timoteos que puedas tener, lo que estás impartiendo, según lo que Dios te va dirigiendo. Y tienes que tener un Bernabé. ¿Quién fue el Bernabé de David? Fue Jonathan. La Biblia dice en 1 Samuel 23, versículo 16, 18, dice, entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Orés, y fortaleció su mano en Dios. ¿Qué le trajo? Fortaleza. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás. Le estaba diciendo, cumplirás el propósito de Dios en tu vida. No temas, yo estoy contigo. Cuán importantes son las palabras. Mira, para un líder, yo decía, Señor, yo sé que, por ejemplo, en un cumpleaños, cuando tú le mandas a una persona palabras, yo sé que las palabras que usted ha desatado para nuestro apóstol lo ayudan. Yo sé. Porque cuando tú escuchas palabras así que te afirman, entonces gracias Señor, te afirman, te sostienen, ¿no? A veces en un momento de aflicción tú recuerdas esas palabras y esas palabras te sostienen y te dan fuerza. La Biblia dice que David fue y lo fortaleció. ¿Y qué más dice? No solo eso, dice, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y no seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Jores, y Jonathan se volvió a su casa. Solo fue a fortalecerlo, a abrazarlo, a decirle, vamos, tu propósito se va a cumplir. Y a veces necesitamos de esas personas, ¿no? Que se acerquen y que están solo. Yo a veces he necesitado solo que me den un abrazo, y en ese abrazo he sentido que Dios me decía, vamos, aquí estamos. Tú puedes, sigue adelante, no renuncies. Amén. ¿Alguna pregunta?